Buenos días, hermanos, en este jueves 22 de septiembre, 5:30 de la mañana. Estamos compartiendo este mensaje del Evangelio. Celebramos hoy a San Mauricio de Agauno. Dice acá que San Augano, en la región de Valais, en el país de los Helvecios, los santos mártires Mauricio, Esuperio Cándido, que siendo soldados fueron sacrificados por su fe en Cristo, en tiempo del emperador Maximiano, juntamente con sus compañeros de la misma legión, Tebea y el veterano Víctor, ilustrando así a la Iglesia con su gloriosa pasión. La Iglesia, en toda su historia, tiene muchos mártires que han muerto por el nombre de Jesús, han dado su vida y han dado todo por el nombre poderoso de Jesús. Y estos son un gran ejemplo para nosotros, que debemos de dar todo por Jesús. Mañana también hablaremos de un gran santo, San Pío de Pietrelcina. Hoy compartiremos el Evangelio de este día jueves 22 de septiembre, que está tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 9, versículo del 7 al 9. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé a decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la venida de Jesús el Señor desconcertó a muchos. Algo otros no lo podían creer. Y había una situación porque se hablaba de un Mesías que era muy esperado. Se hablaba de un libertador del pueblo de Israel. Y otros esperaban al nuevo Moisés, etc. Pero nadie pensó, nadie se imaginó que el verdadero libertador, el nuevo Moisés, el nuevo Adán, como también se le dice, iba a nacer en una cuna muy sencilla y de una manera muy pobre, porque todos esperaban alguien con lujos, alguien con tremendo séquito quizás de acompañantes, etc. Y en realidad el Mesías esperado llegó de la manera pero más sencilla. Ese que iba a venir a definir las cosas, el que iba a venir a definir la ley y los profetas, el que es más grande que Juan Bautista y que todos los profetas. Conocemos la historia que el profeta Elías fue llevado al cielo. Conocemos la historia de Moisés, de sus patriarcas, pero no eran ellos el Mesías esperado. Muchos creyeron porque anunciaban la palabra, porque nos traían el mensaje de Dios, porque a través de ellos también Dios se manifestó. Pero eso pasó. Fueron hombres mortales, a excepción de Elías, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Entonces, nadie podía entender o comprender esta situación de la venida de Jesucristo, el verdadero Mesías. Entonces, Herodes también estaba desconcertado. No sabía qué pensar, no sabía qué decir. Tampoco
sabía cómo actuar. Recordemos tantas maravillas que Jesús había obrado. Había proclamado el reino de Dios. Había hablado de que teníamos que amar a los enemigos. Manifestó su gran preferencia por los pobres, por los desposeídos, por los enfermos. Y tantas cosas que desconcertaban a este Herodes. Y por qué no decirlo a todos estos fariseos, maestros de la ley, que al final se servían de los creyentes, se servían y se valían de sus puestos y se valían de sus posiciones. En el Señor Jesús la situación cambia. Vino a servirnos, no a servirse de nosotros. Vino a enseñarnos que ya todo con Él estaba cumplido y definido. Y que debíamos devolvernos al Señor, que deberíamos de cambiar nuestras vidas, que deberíamos de dejar nuestro corazón lleno de odios, de resentimientos, y deberíamos de nacer de nuevo, como se lo dijo a Nicodemo. Ante toda esta doctrina del Señor quedaban desconcertados todos aquellos que reinaba en ellos solo sus propios intereses, no la sabiduría de Dios, ni la presencia viva del Espíritu Santo. Entonces todo esto desconcertaba y no podían creer que el Señor Jesús era el profeta esperado. Pero había algo más. Quedan más desconcertados cuando, a causa de la envidia, de la mentira, de la falacia, mandan a crucificar a Jesús. Y Jesús resucita, tal como lo había prometido. Entonces, ahí muchos creyeron que Él era el Mesías anunciado. Ahí muchos creyeron que Él era el Hijo de Dios. Ahí muchos creyeron que era la piedra angular. Pero eso al final fue lo que creyó Herodes y lo que creyeron aquellas personas en aquel momento. Ahora la pregunta interrogante, o la interrogante mejor dicho, para nosotros, los creyentes, los cristianos, los católicos. ¿Cuál es tu actitud frente a Jesús? ¿Crees tú que es el Mesías? ¿Crees tú que es el que nos va a salvar? ¿Es el que es la promesa viva del Padre? Porque muchos de nosotros podemos tener la actitud de Herodes, estar interesados en Jesús por curiosidad. O tal vez no estar interesados en Jesús, sino que solo ver qué sacamos o qué logramos. Entonces, así como ese tipo de Herodes estaba desconcertado, confundido, porque esperaban a un Mesías con lujos, con coronas, etc. Y aunque la corona verdadera era la de Jesús y la obtuvo en la cruz del Calvario, la corona de la gloria, porque de allí empieza ya su triunfo sobre el pecado. Empieza ese triunfo para derrotar todo el mal que nosotros llevamos por naturaleza, por nuestros primeros padres. Pero, ¿quieres tú obtener esa corona de gloria? ¿Quieres hacerla tuya? ¿Vas a imitar a Jesús renunciando a todo lo material? Renunciando a todo lo que te aparta de Él, renunciando a todo lo que te vuelve o crea un abismo entre tú y Él. Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Un renunciar e imitarlo. Nadie creía que Jesús era el Mesías, ni aún ya cuando empieza su vida pública, porque no vestía con lujos, no vestía con zapatos caros de marca, ni a la última moda. Un hombre sencillo, carpintero de Galilea también.
¿Es esa tu actitud como cristiano? ¿Es esa mi actitud como católico? ¿Es esa mi actitud como creyente? ¿O vivo a expensas de lujos o queriendo aparentar lo que no soy? ¿O queriendo aparentar y llevándome de encuentro a los demás? Esa es la gran interrogante y eso es lo que todos nosotros como creyentes tenemos que poner en práctica. No debemos de buscar tanto en la fama, en los lujos. Debemos de creer en Jesús. Dice que Herodes se enteró de todos los prodigios que hizo el Señor Jesús. Y ante tanta opinión de la gente, que unos decían que era Elías, que Juan Bautista, etcétera, él estaba que no hallaba ni qué creer ni qué pensar. Confuso. Confuso porque estaba eh, lejos de la verdad. Y confuso también porque estaba cegado por su gran poder, el rey Herodes, que tenía mucho poder, mucha fama. Y la fama y el poder enferman. La fama y el poder nos hacen ciegos. La fama y el poder, como dicen, nos embrutecen. Y es lo que le pasaba a este Herodes. Entonces nosotros cuando tengamos autoridad sobre personas, sobre una comunidad, que seamos los responsables, pues esto que no nos enferme. Hagámonos el servidor de todos, el servidor de los demás, como dice el Evangelio, quien sea el primero, que se haga el servidor de todos, el servidor de los demás. Y entonces estaremos agradando a Dios. Si nos enfermamos por lo que tenemos, por el poder de adquirir, o por la posición que tengamos, o por los medios económicos que tengamos, si esto nos enferma, entonces nunca nos sensibilizaremos con nuestros hermanos. Lo haremos de apariencia o de boca, o daremos una ayudita para que nos vean, pero no porque sentimos acá adentro el dolor del hermano. Entonces, todas estas acciones de Jesús desconcertaban. Que tus acciones desconcierten a otros. Que tus acciones o mis acciones sean luz para otros. Que tus acciones y mis acciones evangelicen a otros. Eso es lo que al final como católicos debemos de hacer. Luchemos por ser diferentes. Luchemos por ser la diferencia. Luchemos por ser auténticos. Porque vuelvo y repito, como lo dije ayer, en las redes sociales sabemos muchos cristianos. En las redes sociales sabemos muchos creyentes. En las redes sociales sabemos muchos que decimos que Dios tiene poder, que Dios es glorioso, que Dios es aquí, que Dios es allá. Pero ante los problemas, ante las dificultades, ante las persecuciones, ante las enfermedades, seguiremos diciendo lo mismo. O en nuestra vida real estaremos proclamando que Jesús es el Señor, o solo lo hacemos por buscar una fama, o por buscar de aquellos deditos que dicen así en las redes sociales. No se trata de eso. El Evangelio no es cuestión de fama, el Evangelio no es cuestión de like. El Evangelio es cuestión de conversión y un cambio de corazón. Saludemos a María Santísima en esta mañana de día jueves, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Un abrazo a todos. Recordemos que hoy es día jueves eucarístico, día que de dedicarle aunque sea unos minutos a Jesús sacramentado, de irlo a visitar en el sagrario. Ahí está Él vivo, en la hostia consagrada. Siempre he dicho, es el mismo niño que estuvo en el vientre de la Virgen, el que está en la hostia. Es aquel que levantó a Lázaro del sepulcro, es el mismo que está en la hostia. Es el que multiplicó los panes, es el mismo que está en la hostia. No hay diferencia. La diferencia es la forma, que ahí está como un pan, pero está su cuerpo
su alma, su sangre y su divinidad. Un abrazo a todos. Feliz jueves.